Me siento como un poco directora de energías y tengo un equipazo espectacular que confía en mí y que me sigue, que locura, que me siga a mí. Nunca he hablado de mí misma, solo con la gente muy cercana. Mira, mi voz se me vuelve a quebrar un poco y es porque estoy en un momento en el que voy a ser abuela, cambio de rol dentro de la familia, porque tengo una capacidad de reinventarme. Complica un poco, o sea, no sé, y tengo mis días malos, que yo también tengo miedos, tengo días tristes. Ha sido siempre mi lema, pa'lante. Pa'lante. Bueno, Ana, bienvenida a este podcast. Hoy nos acompaña Ana Fernández Larruga. Para mí es una mujer ingeniosa, divertida, con una energía increíble y sobre todo, profundamente generosa. Ya me lo demuestras estando aquí hoy y con todo lo que para mí has podido hacer por mí en todo el tiempo que nos conocemos. Hay muchas cosas que diría de ti. Para empezar, que nos conocimos cuando las dos éramos muy jóvenes y tú tenías ya tu propia empresa para la que yo trabajé, que ya contarás si quieres contar algo. Pero ahí nos conocimos y a lo largo de los años pues nos hemos separado, nos hemos vuelto a encontrar, pero ahora tengo la suerte de tenerte aquí en mi primer podcast y que tú hayas aceptado pues a que yo te entreviste, porque creo que tienes muchas cosas que compartir. Este podcast se llama Hablemos de su poder. Yo creo que tú tienes no un poder, sino muchos. Y poco a poco lo que me gustaría es, a través de algunas preguntas, pues irte sacando lo que tú me quieras contar. Evidentemente, es lo que tú me quieras contar, no lo que yo te pregunte. Tú me lo dices y nos movemos de esa manera. Pero antes de empezar, me gustaría que dijeras un poco, entraremos más en la parte que no es profesional, pero antes de empezar, profesionalmente, ¿quién es Ana Fernández Larruga? ¿Qué estás haciendo ahora profesionalmente? A ver, ¿quién es Ana Fernández? Pues, a ver, Ana Fernández, aparte de ser una persona, bueno, pues eso, tremendamente intuitiva, bueno, te cuento un poco el por qué mi intuición y mi forma de ser, que también soy muy creativa, me llevó a crear La Troupe. La Troupe es una empresa que nos dedicamos a hacer eventos y, bueno, y tengo equipos. La Troupe ya en inglés significa el batallón. Sí. Y eso, o sea, genero mucha energía y somos para mí, o sea, yo me siento como un poco directora de energías y tengo un equipazo espectacular que confía en mí y que me sigue, que locura, que me siga a mí. Pero bueno, ahí estoy, ¿no? Intento siempre guiarme por eso, por mi intuición, por mi sentido de la belleza, de la estética. Me encanta que todo sea bonito, que la gente sobre todo sea feliz. Es lo único que pretendo y esta empresa significa para mí mucho, porque por fin he podido transmitir a través de toda mi troupe, dar y estar en los momentos más felices de las personas, ya sea una boda, ya sea una inauguración, un aniversario, etc, etc. No sé. Me encanta, me encanta. Sí. Lo que más me ha gustado de lo que has dicho es lo de directora de energías, ¿sabes? Porque es verdad. O sea, tú eres una persona que tienes muchísima energía, eso lo puedo decir yo y toda la gente que te conoce. El hecho de que tengas que dirigir energías, que imagino no solo son las personas que trabajan para ti, sino también todas esas energías que se generan en esos ambientes en los que trabajas. Sí. Muy bien. Totalmente. Muy bien. Perfecto. Pues mira, yo la primera pregunta que te quería hacer, aparte de esta pequeña introducción, es que quería saber, quiero entrar un poquito más en quién es Ana, ¿vale? Porque para mí tú eres una persona muy inspirante. Lo ha sido para mí y creo que lo puede ser para muchas personas. Entonces, más allá de tu bio, más allá de esa profesión que tú tienes ahora y de lo que haces, ¿quién es Ana? ¿Qué me podrías decir de Ana como persona, como ser humano? Esto es muy difícil. O sea, me cuesta mucho trabajo ahora hablar de mí, porque normalmente me gusta más escuchar y que me hable la gente de sí misma, o sea, de sí misma, ¿no? Sí. Pero a ver, ¿qué te puedo decir de mí? Pues que soy muy empática, que me gusta hacer feliz a las personas y que, no sé, es que nunca me he creído mucho. Por eso nunca me ha gustado hablar, porque en el fondo me quiebro la voz incluso cuando tengo que hablar sobre mí, claro. ¿Vale? Porque, por supuesto, tengo una sensibilidad muy bestia y muchas veces la he tenido que ocultar, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, te entiendo muy, muy bien. Pero me hace gracia porque has dicho lo de quebrar la voz, pero de momento estás hablando estupendamente. No se te pues eran los mismos nervios. Tengo la boca seca. Ahora ya hemos empezado, que era lo más difícil. Entonces, para mí una de las preguntas que te quería hacer también es eso. Tú hablas de esa empatía que tú tienes, que lo sé, hablas de esa gestora de energías, que lo sé que lo eres, pero ¿qué te da a ti energía? ¿Qué te da a ti energía? ¿Qué me da mi energía? Pues de verdad, o sea, por supuesto, primero de todo, actualmente es mi familia, ¿vale? Es mi familia la que me da la energía, mis hijas, mi marido y mi entorno cercano. Pero es que a mí la gente me encanta.
me encanta y me transmite mucho. Pero hay veces que he dado tanto que me he quedado vacía, ¿sabes? Entonces en esos momentos he tenido que parar y ahí he aprendido a priorizarme, que es lo que estoy haciendo en este momento, ¿vale? Priorizarme porque, bueno, pues porque me estaba agotando física y psíquicamente. Mira, mi voz se me vuelve a quebrar un poco y es porque estoy en un momento en el que voy a ser abuela, cambio de rol dentro de la familia, pero no sé, creo que por fin empiezo a estar como queriéndome, Claro, ¿vale? Me estoy claro. queriendo un poquito más y estoy diciendo, pues ahora soy yo. No le voy a dar paso a nadie más, sino que voy a ser yo misma, pero dejándome fluir, ¿eh? Que yo no voy a imponer a nada, al No, revés. eso está claro. O sea, siempre desde la naturalidad y la tranquilidad. No Claro. quiero imponerme nada. Claro. O sea, he luchado para que me dejasen, para dejarme ver en algún momento de mi vida, pero ya no puedo más. No, claro que no. Flow. Claro que no, Sí. claro que no. Y de hecho, esto ya, para la gente que nos está escuchando, ya es una primera, una inyección de energía en el sentido que es súper importante, sobre todo las personas que por naturaleza les gusta dar, Sí. que se den cuenta que antes de decir que sí a los demás, asegúrate que no te dices que no a ti mismo. Sí, sí. Y a veces nos decimos que no, y el ejemplo que acabas de decir es maravilloso, Sí. porque es algo real, no Sí, es algo sí, sí. teórico. Tú es lo que estás haciendo, estás fluyendo, lo que has dicho es cierto, no queriendo hacer daño a nadie, pero simplemente tirando hacia adelante y Priorizando. creciendo y priorizándote, Sí. que es fundamental. Y de Total. hecho, la gente que te quiere será más feliz viendo también que tú te priorizas. Yo creo que sí. Sí. También es verdad que se están descolocando un poco porque hay veces que no están acostumbrados a escuchar, oye, no, no puedo hacerlo, no, tal. La palabra no en mi boca ha sido siempre extraña, Sí. pero bueno, Pero el no ahí está. es sí para mí. Claro, es sí para ti, exacto. Y a veces no es necesario decir Sí. lo dices, pero y lo entienden y la gente que te quiere te va a seguir queriendo y eso es lo más Sí, importante. Ojalá. Tú sabes que hoy lo que yo quería hacer es hablar de tu poder, que para mí, como he dicho al empezar, no es un poder, son muchos. Pero si tú tuvieras ahora que decir, oye, pues para mí uno de los poderes que yo tengo, una de las cosas, ya hemos dicho varias cosas, hemos hablado de empatía, hemos hablado de la energía, pero algo que tú creas que traes o que aportas a la gente que tienes alrededor, a tu familia, a las personas de la troupe, a las personas con las que estás en contacto, con muchas personas porque tú también eres una persona sociable. ¿Qué poder crees que les aportas? ¿Qué aportas? No sé. Yo siempre he pensado que uno de mis poderes ha sido mi sonrisa, porque mi sonrisa creo que me ha abierto muchas puertas. Ha sido como una especie de carta de presentación, pero detrás de una sonrisa hay muchas otras cosas, ¿vale? Pero bueno, está la sonrisa que te hace brillar los ojos, que es la auténtica y la natural, y después está la otra sonrisa, que es la social o la protocolaria, ¿no? Pero bueno, mira, nosotros nos conocimos teniendo yo mi primera empresa, que era una agencia de azafatas para ferias y congresos, y eras de mis mejores azafatas, porque eras la más auténtica, la que mejor hablaba, la que mejor se encargaba de todo el mundo. O sea, me encantaba estar contigo. Gracias. Y de pronto te perdí de vista y te vuelvo a encontrar. Es que estás siendo como un poco mi sol. No sé, ya me he ido un poco de la barra. No te has ido. Me encanta porque me has hecho algo bonito para mí. O sea que Hombre, tú por vete favor. todo lo que quieras. No. Hombre, para mí eres luz. O sea, es que me encanta y aparte estrenarme contigo, de verdad. Sí. Bueno, contigo, que yo creo que ya está aquí bastante, ¿no? Pero bueno. Sí. Ahora ya me he ido. No, pero me has dicho. Sí. No, perfecto. Hablabas de uno de los poderes que tienes y de hecho lo has explicado perfectamente porque estoy 100% de acuerdo contigo. Ana, para mí, es una persona que cuando tú entras en una sala, aparte de que... Mira, voy a decir algo más. No es cuando entras en la sala, es que cuando sales, esa sala está mejor de lo que estaba cuando tú no estabas dentro. Y te lo digo de corazón, y te lo digo porque es lo que siento. Y eso es mucho lo que estás diciendo, es esa sonrisa. Fijaos, o sea... Para mí es un superpoder esa sonrisa, es un superpoder, porque lo que haces es cambiar el tono del sitio. Muchas veces digo que la sonrisa es más contagiosa que el COVID. Uy, qué bien. Pues sí, hija, sí, pues sí. Es que la sonrisa es verdad. O sea, a mí me encanta que la gente esté cómoda conmigo. Yo me gusta que se relajen, ¿no? Además, quiero que dejen la profesión suya. Quiero conocer la persona, no el personajazo que es porque profesionalmente sea lo más top, ¿sabes? O sea, muchas veces, claro, pero eso la gente no lo entiende. ¿Pero por qué? Porque
claro, dicen, oye, no me están dando el bombo y platillo. No, es que bombo y platillo lo tiene todo el mundo, no sé cómo decirte, Sí. ¿sabes? Se lo tiene que merecer. Y yo creo que hay que merecérselo desde lo que eres, no de lo que ejerces. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Te entiendo. O sea, y si lo ejerces es porque realmente puedes, Te entiendo, ¿sabes? perfectamente. Pero se te olvida muchas veces quién eres, sí, para ponerte ya la medallita de soy el tal, presidente de o no el sé director dónde, o el sí. CEO de... Sí. Pues no. Todo el mundo somos el CEO de nuestra casa y de nuestra vida. O sea Pues que... a mí, mira, ahora me acabas de dar otro superpoder. Y es esa capacidad, primero, has dicho muchas cosas importantes, voy a ir para atrás. Vale. Entonces, lo primero que has dicho es lo de la sonrisa, que a veces la sientes de verdad y es una Sí. sonrisa que te nace de dentro, Total. y a veces es una sonrisa social. Pero esa sonrisa social, cuando tú sonríes, estás mandando un mensaje al cerebro, y aunque no te sientas en ese momento como sonriendo, cuando tú haces esa sonrisa natural que tú tienes, el cerebro acaba creyéndolo. Por supuesto. Y acabas sintiéndote mejor. Esto es lo primero que has dicho, que para mí es fundamental. Es positivizar. Pero sí. lo segundo que has dicho, que es para mí otro enorme superpoder, es que tienes la capacidad, para ti es importante hacer sentir bien a las personas, pero esa es una capacidad que tú tienes. ¿Ah? ¿Y cómo haces sentir bien a las personas? Porque las haces sentir bien porque se sienten ellas mismas. Y voy a ir a lo que tú has dicho ahora de la gente famosa o gente con la que tú a lo mejor puedes tener relación con ellos. Ellos están acostumbrados a que la gente les trate, y es así, un poco con peloteo y falta de autenticidad. Total. Y lo digo así porque es así. ¿Qué pasa? Que llega una Ana que es auténtica, que le da igual, porque a ti no te hace falta esto. O sea, hay gente que parece que le interesa, ¿qué te importa? Y los tratas como seres humanos de verdad. Y si el ser humano que hay detrás de ese famoso o famosa o presidente o CEO, como decías tú, es alguien que merece la pena, pues va a sentirse súper a gusto contigo. Si es alguien que no está a gusto con él mismo, pues entonces ya está. No se sentirá a gusto tampoco con ese nivel al que tú, de la forma en la que tú le tratas para hacerse sentir persona. Entonces, ahí tienes otro superpoder, el hacer sentir a la gente bien. Y puedo corroborar que es así. Y la gente que nos esté escuchando, que te conoce, está pensando ahora mismo, es así. Y no hay otra, y no hay vuelta de hoja. Así que bueno, me encanta. Me has contestado maravillosamente. Entonces, una cosa muy importante ahora que me encantaría preguntarte. Si alguna vez te has sentido, y es muy importante esta pregunta, y quiero que me contestes totalmente sinceramente, ¿alguna vez te has sentido diferente por tener ese algo especial, eso que acabamos de lo que hablar, que te has sentido un poco como diciendo... Sí, absolutamente sí. Yo he tenido que anularme a veces para no hacer sentir mal, o porque hay gente que sin querer, o sea, yo soy una persona que puede dar esa confortabilidad que tú dices, pero hay gente que bueno, yo ya te he dicho que muy empática y muy intuitiva, y siento rechazo, porque no siempre soy bienvenida. No, o sea, pregúntaselo a ellas o a ellos, pero normalmente suelen ser ellas. Pero por eso, no sé, porque tal vez tengo esa sensibilidad al rechazo, que es una cosa a lo mejor. Al rechazo quiero decir de que no he sido a lo mejor cómoda para estar en un sitio. O sea, como que no saben quién eres, las descoloco a las personas, y no siempre soy tan bienvenida, ¿eh? Claro. O sea, pero no sé si me estoy yendo. No te estás yendo, te estás yendo, o sea, has hecho perfecto, porque lo que estás diciendo es, sí, me he sentido diferente, porque así como a mucha gente le puede encantar, hay personas que al revés, o sea, esa sonrisa y ese que yo quiero que estén a gusto, les incomoda, como diciendo... Mira, Marianita la perfecta. Que llega aquí. No, pero pero da igual, o sea, pero yendo a la pregunta, que te importa volver a decirme, la pregunta es, concreta. ¿Alguna vez te sentiste diferente por tener ese algo especial? Bueno, de hecho siempre me he sentido diferente, siempre, desde muy pequeña, y he tenido que anularme y para ser admitida. Claro, es eso, me he tenido que anular. Es ahora que estoy conciliándome conmigo. Y realmente, oye, creo que ser diferente es lo mejor que me puede pasar, y sobre todo ser auténtica, porque soy una persona que soy alegre, que me encanta dar felicidad, como te he dicho antes, y no sé, o sea, me encanta ver a la gente feliz, es que no sé, es que eres tú. La gente se complica un poco, o sea, no sé... Y tengo mis días malos, que yo también tengo miedos, tengo días tristes. De hecho, hoy estaba súper... Bueno, pues eso, no sabía si estaba contenta, si estaba triste, pero para mí era un reto esto, y aquí estoy. Y te lo juro que estoy alucinando, porque estoy hablando de corrillo. De corrido. Yo estoy encantada. De hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer ya me la has contestado. Que te iba a preguntar, ¿has tenido que esconder tu superpoder en algún momento? Y ya me la acabas de contestar diciendo, hasta desde que eras pequeñita, en algunos momentos de tu vida has tenido que... Sí. No. Porque... siempre he querido equilibrarme, porque
siempre me he sentido diferente, pero no todo el mundo ha sabido leerme. Claro. De hecho, mis amigas que siguen conmigo desde que somos más pequeñas, son las que me han sabido leer. Y yo estoy también con las personas que también sé leer, obviamente. Claro. Porque al final todo esto es una reciprocidad. ¿Sí? Claro, ¿Sí? sí. Es algo recíproco, ¿no? O sea, yo cuando sonrío a la vida y para que la gente se relaje. Pero claro. También intento que me devuelva lo mismo. Yo sonrío para que también me devuelvan algo bien bonito. Claro. Y no algo una que no sea. Risa falsa. Exacto. Pero de esas falsas de verdad, como pintadas. Sí. Me encanta, perfecto. Entonces, ahora lo que me gustaría preguntarte es, la primera pregunta será, ¿alguna situación concreta, ¿vale? En la que hayas tenido que activar ese poder, o sea, que tú hayas activado ese poder de verdad, que te haya servido, que digas, un momento en el que ese poder digas, jolín, en ese momento de mi vida, ese poder que yo tengo, que es el hacer sentir bien a la gente, esa sonrisa que te sale de dentro, esa autenticidad que voy a añadir a los poderes, porque lo que has descrito tú es ser auténtico, y es lo que es Ana, en el que te haya servido mucho, que digas, pues aquí me fue estupendamente. Una situación, algo que te acuerdes. Momento. Profesional o personal, me da igual, el que se te ocurra. Es que me han pasado muchas cosas. Tampoco te podría... Sí. Y realmente siempre he tenido, te lo juro que me siento a veces como un gato, que tengo 7 vidas, porque siempre caigo de pie. Tengo una estrella en el... Te lo juro. Suena fatal, pero hay veces que digo... Fatal, no, suena fatal, pero es que digo, ostras, pero ¿cómo he podido darle la vuelta a esto? Porque muchas veces me acerco sabiendo que hay un rechazo absoluto, pero digo, pero yo me voy a acercar. Sí. ¿Por qué? Porque la quiero relajar. Sí. Porque no voy a hacer nada malo. Sé que estás pensando en alguien en concreto, que no hace falta que digas, pero una situación en concreto. Situación. Ayúdame, es que no te lo juro, que sé que estás pensando. Que me encanta. Lo que has contestado es perfecto. Sí, me ha pasado muchas veces situaciones en la vida que de pronto entras en un sitio y tin, dice, uy, Dios mío, aquí hay que ganarse, vamos. Y vamos, porque no me puedo poner la bata de cola y bailar bulería, si no te lo juro que me pondría a bailarla. Sí, porque no os he dicho que Ana es sevillana. Bueno, sí, soy sevillana. Por supuesto. O si mi alma es sevillana, absolutamente. Por supuesto, y súper orgullosa. Sí. Muy bien. No, me encanta. Y ahora te iba a decir que casi me has dicho, la siguiente pregunta era, si hay alguna vez, alguna caída que vista con la distancia fue una bendición. ¿Sabes las típicas cosas? Yo te podría decir, típicas cosas, que te has equivocado. Suerte que me equivoqué o que en ese momento me pareció horrible, pero que ahora digo, pues fue una bendición. Pues no sé si... Ahora mismo no te puedo detallar algo, pero siempre todas mis caídas, que han sido muchas, me han positivizado, porque tengo una capacidad de reinventarme y de levantarme increíble. O sea, porque he estado momentos en mi vida, por ejemplo, mira, cuando monté la agencia de azafatas, hubo un momento en el que después de Olimpiadas, no, fue antes de Olimpiadas, bueno, antes de montar la agencia de azafatas. Estuve a punto de montar otra en Sevilla, pero hubo un momento que todo se me descolocó y dije, Dios mío, yo me tengo que volver a Sevilla, yo no quería volverme ni loca, no por nada, sino porque yo no me sentía ya de allí. Pues eso fue un momento muy duro, durísimo, en el que no sabía ni para dónde ir. Y me tuve que decir, Ana, que ha sido siempre mi lema, pa'lante. Para adelante. O sea, que no tienes fuerza, la sacas de donde sea, porque siempre he sido responsable de mi vida. Claro. O sea, yo tengo una familia donde me han dado todos mis valores, pero yo me fui con 19 años de mi casa. Y tengo una madre y un padre maravilloso que los llevo conmigo y un montón de hermanos. Digo, pero siempre he tenido que cuidarme yo. Claro. Sí. Y entonces, en ese caso... Sí. Claro. Muy bien. Sí. Es un súper ejemplo. Porque encima yo te conocí en la agencia que se llamaba AFL, Ana Fernández de la Rúa. Sí, eran mis iniciales. Yo siempre decía, eso, pues Ana Fernández, fíjate tú, Fernández, ¿dónde voy yo con el Fernández? Bueno, pues oye, papá, aquí estoy con el Fernández, que siempre te dije, me lo quitaré. Pues no, orgullosa del Fernández. Que vamos, que en México, Fernández. Claro, ahí queda súper bien, es maravilloso, perfecto. Bueno, y entonces, una cosa importante. Ahora mismo, ¿dónde pones tu energía hoy? O sea, ¿qué es lo que para ti estás sembrando? ¿Qué es lo que te gusta? Ya nos has explicado un poco lo que haces con la troupe, pero ahora mismo, ¿dónde pones esa energía? ¿Qué es lo que, hacia dónde te apetecería ir? Bueno, a ver, por supuesto en mi familia. Y vuelvo a insistir me encanta, que como... pero tú insiste porque es súper importante. No, para mí es lo más importante y es lo que me da la energía para lo demás.
Pero ¿para dónde voy? Yo creo que hacia algo que cada vez me conecte más conmigo misma, más hacia la autenticidad, hacia mi naturalidad, a no tener que esforzarme tanto, a reunir la gente. Me encanta reunir gente, conectarla, cuidarla, que si encima pueden hacer un networking, maravilloso, pero me encanta conectar energías, conectar personas, conectar profesiones, me da igual, pero sin darle la importancia a esa profesión a lo mejor, ¿no? No sé, algo que donde yo me sienta que no tengo que trabajar y esforzarme tanto, porque me he esforzado mucho en mi vida, mucho. Claro. Mm. Y tienes ganas de aprovechar todos Sí. esos... Pues, es que de hecho Sí. hoy estamos hablando de estos poderes que tú tienes y de hecho cuando estás en el sitio en el que aprovechas esos poderes y todo el mundo a tu alrededor está encantado y dice qué bien, es cuando encontramos realmente nuestro propósito. Sí, sí, es verdad. Claro. No sé, pero a mí me encantaría eso, pues no sé, bueno, de hecho, mi trabajo ya es reunir y estar en los mejores momentos de la vida de las personas. Claro. Pero claro, hago cosas muy grandes donde dentro de que se le puede poner el alma, quiero poner alma y calma. Claro. Alma y calma, las dos cosas. Entonces, me gusta mucho esto, alma y calma. Y calma, sí, alma y calma. Y no sé dónde me llevará la vida, pero en este momento me voy a dejar fluir. Claro que y la vida me va a regalar todo el esfuerzo que he hecho, de verdad. Claro. Porque me he esforzado mucho en ser lo que soy, en ser como soy. Bueno, en ser como soy no, ser como soy al revés. Eres así. Estoy así, exacto, Sí. soy así. Te has tenido que esforzar a veces para esconder lo que exacto, eras. para esconder lo Claro. que era, exactamente. Claro. Gracias por hacerme esta anotación, porque es verdad, siempre he sido la misma. Es que quien me conozca desde que tengo 15 años, 14, siempre dirán, ostras, Ana, no has cambiado nada. Y es verdad, es que no he cambiado, porque ahora soy lo que quiero ser. Claro que sí, exacto. Tú piensas que sí, bebe agua. No hay, Ay, no hay, toma. Es igual, coge la mía que no he bebido todavía de ese vaso. O sea que no pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Yo no necesito, no te preocupes. ¿Tú piensas que, es una pregunta que ahora, como decías, y ahora me siento fluir, ¿tú piensas que las mujeres, a medida que nos hacemos más maduras, más mayores, de repente ya nos cansamos de hacer ver que somos lo que no somos y que de repente decimos, oye, mira, pues a fluir y a hacer lo que a mí me apetece? ¿Tú crees que esto te ha podido afectar quizás también? El hacerte más madura, el hacernos mayores, pero mayores en el buen sentido, ¿eh? Sí, absolutamente sí. Además, yo creo que, mira, no nos gusta, las mujeres somos muy presumidas, y yo lo soy. Sí. Yo voy a hablar de mí, soy muy presumida. Bueno, yo creo que aquí las dos ¿no? somos bastante presumidas. Sí. Pero es verdad que el hacerse mayor nos regala como, no sé, como ser más dulce con uno mismo, porque esa exigencia que siempre tenemos hacia nosotros mismos es muy dura, es muy dura. Hay veces que no puedo más. Y entonces necesito de verdad que también me vean vulnerable, porque lo soy. Claro. Necesito cariño, necesito que me vean, necesito, no sé, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien lo has hecho! Reconocimiento. O reconocimiento, claro. Porque todos mis trabajos siempre han estado siempre muy expuestos. Claro. Muy expuestos a la opinión pública, ¿no? Porque he sido relaciones públicas, porque he estado en temas de eventos y mi imagen siempre ha sido importante, y yo hay veces que me quedaba muy vacía, o sea, entregaba tanto, que después para recuperarme necesitaba a veces 4 y 5 días, y necesitaba silencio absoluto, no cogía ni el teléfono porque me sentía vacía, porque le había dado todo. Claro. Todo. Y ahora quiero seguir dando, por supuesto, pero das hasta donde tú quieres dar. Sí. Y después... Y a quien se lo merece. Y a quien se lo merece, exacto. Que eso es lo mejor. Aprendemos un poco... Yo es lo que te decía antes cuando hablábamos, lo de decir que sí a los demás, asegurarte que no es decirte que no a ti, es que cuando le dices que no a alguien que en realidad no te quería tanto, se acaba alejando de ti. Total. Y entonces eso te hace de filtro. Total. Pero mira, hay una cosa mi abuela, o sea, siempre me decía, siéntate en la puerta de tu casa que verás al enemigo pasar. Es que el tiempo te lo regala todo. Sí. Queremos correr, claro. y nos quedamos agotadas por el camino. Por eso lo doy todo, quiero estar aquí, quiero estar allá. Pues no, hay que parar. Y el momento en el que paras, todo se coloca en tu sitio. Claro que sí. Es que todo se va colocando. Mira, se me ponen los pelos de punta. Porque lo estoy intentando hacer. O sea, no quiero correr más.
No. Es que no quiero correr más. No, es que además, sin correr, primero puedes admirar lo que decíamos, las flores por el camino, Sí. y además las cosas salen casi mejor. Claro. Exactamente. No, es que además puedes apreciar, o sea, ir a ese detalle. Siempre vas a una velocidad siempre brutal. O sea, entonces pasan cosas y no te das cuenta. Y no te das cuenta y te las pierdes. Y te las pierdes. Es el tomar el tiempo. Sí, claro que total. Sí. Me encanta. Bueno, me encanta. Nos estamos yendo ya, o sea, mis preguntas ya... Vámonos al campo. Nos está quedando perfecto esto. Vale, entonces, vale, exacto. Imagínate que ahora tu historia, la historia que nos acabas de contar, todo lo que nos estás diciendo, tú no eras consciente cuando hemos empezado hoy y yo te he dicho, no te vas a dar cuenta, Ana, pero a medida que vaya fluyendo la conversación, seguramente que ahora mismo, sea quien nos está escuchando, estás inspirando a personas. Lo estás haciendo, además, porque me estás inspirando a mí. Y para mí esto es fundamental. Sí, esta historia inspira a alguien a activar el poder, ¿qué mensaje qué les dirías? O sea, imagínate que hay mucha gente que te está escuchando que le pasa exactamente lo mismo que tú has descrito y que piensan, pero yo estoy dándolo todo y yo cuando me pienso a mí, cuando me priorizo. O sea, ¿qué mensaje le darías a esa gente que te está escuchando y está pensando, ¡ah! Yo también, yo me siento igual, yo estoy... Ya. Ay, yo que pare, que sea, o sea, que saque lo que tiene dentro, porque es que además es increíble, nacemos ya con una serie de cualidades que abandonamos y el poder de cada uno nace con el poder ya, o sea, no sé cómo decir, o sea, no sé si me he expresado bien, pero muy bien. Sí. Que lo tienes tú ya dentro. Sí, es que ya lo tienes dentro. Entonces, hay veces que te vas anulando a ti persona, te boicoteas. No, pues yo a las personas les digo que por favor, que saquen la mejor versión de cada una o de cada uno, porque con lo que naces te mueres. Claro. Y hay que nacer con alegría y morir con alegría. O sea, yo siempre pienso que, bueno, pues eso, alegría y sobre todo naturalidad, autenticidad y tranquilidad, de verdad, que no hay que tener prisa. Claro. Porque lo más bonito está dentro y al final todo lo que vale, todo esto vale dinero, eso también, tal y que cual, pero da igual, si me lo quitase seguiría siendo la misma. Qué bonito esto que acabas de decir, que no te has dado cuenta, pero después cuando te escuches vas a ver, Dios es mío. espectacular. No, ya lo verás. Y además hay otra cosa yo también que digo siempre, por esto lo de mens sana in corpore sano, ¿sabes? Es decir, nuestro cuerpo, nuestro interior, nuestra mente, es lo único que es nuestro. Todo lo demás, hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Claro. Entonces, es lo único que es nuestro, o sea que me encanta. Sí. No, y vale que mira, yo hay cosas que me hubiera encantado es formarme más. O sea, me hubiera encantado formarme más. Yo empecé estudiando psicología, imagínate. Y lo tuve que abandonar, pero fue por casualidades de la vida. Y la vida me ha traído hasta aquí. Y no me puedo quejar de no haberme formado. Porque yo siempre he admirado y admiro a gente muy cualificada. Porque tengo alrededor gente muy cualificada. ¿Vale? Entonces, hay veces que me he sentido hormiguita al lado de ellas, pero pienso ahora, actualmente digo, ¿y por qué me voy a sentir hormiguita? También tengo yo el valor de haber llegado a donde estoy ahora mismo, formándome a través de la vida, porque la vida es la que me ha formado. Claro. Y las experiencias y lo que he tenido que lucharlas y lo que he tenido que caerme y levantarme y sonreír y yo qué sé, da igual. Ya, no, todo lo que has llegado, vamos, has llegado donde has llegado y estamos aquí por eso. Aquí estamos, no sé. Claro, me encanta. Hay dos cosas que te quería decir. La primera es, has dicho algo muy importante y es que cada uno ya nacemos con esos poderes en nosotros que a medida que pasa el tiempo, pues igual vamos aprendiendo más y vamos desarrollando más, pero a veces los escondemos y cuando los escondemos por culpa a veces de ese formateo, no sé, porque es que no, niña, hablas demasiado tal, o niño, eres demasiado sentimental o tal, y te dan una serie de mensajes que te quieren meter en una especie de cajas, como si dijésemos, y que luego tú te sientes mal de cómo eres. Y eso que has dicho es tan bonito porque lo que has hecho ha sido inspirar o invitar a todo el mundo a que busque dentro de ellos qué es lo que yo tengo, no intentar ser como los demás. Claro, no es que además, perdona, o sea, es que hay una cosa que, fíjate, yo creo mucho en la biomedicina, o sea, es que es una forma de enfermar, o sea, cuando vas en contra, qué cierto. Sí, enfermas y haces que enfermen, porque cuando tú anulas a un niño, no, es que vale que hay que educarlos, hay que ponerles límites, pero no puedes hacer que vaya en contra de su naturaleza algunas cosas, porque se enferma y tarde o temprano da la cara. Claro. O sea, ¿cuántas enfermedades actuales vienen a través
de una emoción mal canalizada. Exactamente, es tan cierto. Y de hecho, una de las cosas de las que yo hablo cuando doy la conferencia es decir, es que todos tenemos un superpoder, Sí. ¿vale? Que con una sola mirada, y además es lo que acabas de describir, puedes hacer sentir a alguien que es capaz de todo o sentir a Total. alguien que es una Lo nulidad. peor, Y sí. con una sola frase, para los que nos estáis escuchando, que sois profesores y profesoras, sabéis que tenéis un poder Exacto. increíble sobre los niños. Total. Y que decirle a un niño, no, es que tú no eres muy creativo No. o tú no eres bueno en matemáticas, esto lo arrastras Sí, el resto de tu total. vida. Y yo recuerdo pensar que yo no era nada creativa cuando era pequeña y de repente hacerme mayor y que alguien me dijera, oh, pero qué creativa. Y yo pensar, no, si yo no soy creativa, porque alguien un día me dijo que no yo lo no es. era creativa. Entonces, los que nos estáis escuchando, que sepáis que tenéis unos poderes, o sea, que vuestras frases, vuestras palabras, vuestras miradas tienen un impacto increíble en las personas y que no tenemos que olvidar eso. Y por eso es tan bonito lo que dices. Hay una cosa que has dicho y que sé que tú y yo ya la habíamos hablado. Ya has dicho, yo empecé psicología, después lo dejé, después a veces me he sentido como una hormiguita porque tú le das importancia pues, a esos estudios, a esos aprendizajes. Ana todavía es una persona joven, no te rías, somos jóvenes, todavía tienes mucha vida por delante y muchas cosas y muchas ganas y mucha energía. A lo mejor no es lo que tú quieres hacer porque me dices, no, es que esto no me interesa para nada o no me atrae, pero ¿qué te impide a ti seguir formándote? Sí, es verdad, total, es verdad. Pero no sé si tengo la cabeza como para retener tanta información. ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice eso? Yo. Me lo digo yo porque yo tengo memoria de pez. O sea, yo no me vuelvas a hacer repetir lo que te he dicho porque todo es espontáneo. O sea, entonces... A mí tampoco, tampoco. No, además, cuando leo un libro, a la semana ya no sé ni lo que he leído. Bueno, te lo digo en serio, o sea... Bueno, eso no importa, pero tú imagínate aprender sobre algo que a ti te apasiona, no, sí. ¿Entiendes? Es que es diferente. No, me encanta, es diferente. El cerebro tiene una forma de eliminar, yo lo explico lo intento explicar, tenemos una capacidad en nuestro cerebro que es nuestra capacidad. Entonces, tiene una forma, ¿sabes?, de decidir lo que guardo y lo que no, porque ya no nos caben más cosas. No, entonces, que así vamos. A lo mejor esta conversación hemos fluido, ni tú ni yo podríamos repetir la misma que hemos tenido, pero tú cuando aprendes algo que a ti te gusta, ¿por qué no? Y además no es para ejercer, es para aprender, para saber, para tal. Es simplemente porque me hace gracia que tú misma te digas, uy, no sé, ¿por qué no? Es lo que me pregunto yo siempre. ¿Por qué no? Tienes toda la razón. Además, bueno, ya sabes, o sea, todo lo que te reta te hace, pues eso, tener la fuerza de decir, yo puedo. Exactamente. Sí, no. Además, eso tendría que ser un superpoder. Yo puedo. La palabra es yo puedo. Bueno, y tú, pues y tú te has dicho yo puedo muchas veces durante tu vida. Pues todo el tiempo. Yo todos mis miedos y mis inseguridades, todo los he curado con yo puedo. Claro. Yo puedo. Y para adelante. Como Barack Obama. Exacto. Somos igual. Podemos. Sí, exacto. Yes, we can. Exacto. Yes, we can. Sí. Vale, a ver, entonces, ahora, porque ya nos queda un ratito, yo tengo ganas de seguir, que me sigas contando historias. Ahora imagínate que tú le tuvieras que regalar al mundo, que dijeras, venga, va, pues como este podcast va de hablar de tu poder, pero en realidad... Tú me conoces, yo te conozco, lo que estamos regalando es un poco pues esas píldoras de energía, ¿sabes? Esas cosas. O sea, si tuvieras que regalarle al mundo esa píldora de energía, ¿cuál sería? ¿Qué le regalarías? ¿Qué le regalarías? Tú tienes ese poder ahora. Uy, pues yo le daría una píldora, por supuesto, de felicidad, pero chutazo absoluto, y que se busquen. O sea, una píldora para encontrar su verdad. Claro. Porque yo creo que encontrar la verdad de cada uno es lo mejor que te puede pasar, porque te da seguridad, te da tranquilidad, te da autenticidad y tienes la capacidad de entregar todo, ¿sabes? Ahí sí que no te sientes vacía, porque estás entregando todo lo que tú eres. Y lo que tú eres no hay esfuerzo. Claro. Pues esas píldoras. Muy bien, me encanta. Y yo también las quiero, ¿eh? Sí. Las tienes dentro, las tienes. No, entonces, hay otra cosa que te quería preguntar, porque ahora estamos hablando, pues eso, ya que ha quedado claro a todo el mundo que nos está escuchando, todo lo que tú aportas, para los que no te conocen, los que te conocen están diciendo, ya lo saben, pero ahora me gustaría que pensaras en alguien que a ti o sea, que alguien en tu vida, estamos hablando de esos superpoderes, de ese poder, alguien que a ti en tu vida, gracias a esa persona, tú dices, que puede ser un momento pequeñito, que solamente te ayudó pues, a dar una vuelta, como cuando has explicado la historia de Sevilla o lo que sea. Alguien en tu vida que hayas dicho, puede ser cualquiera, que te haya dado ese empujoncito sin a lo mejor ser consciente, es el momento de reconocer a esa persona un poco. Pues mira, es que acaba de venírseme
Pues mira, una esa cosa, es. Esa es, pues mira, es mi marido. Cuéntamela. Pues cuéntame entonces. Cuéntame que estará encantado. Sí, porque en el momento que te he contado que yo estaba muy baja, Sí. bueno, fueron después de Olimpiadas, tal y que cual, me dijo una frase que era una tontería, te lo juro. O sea, porque yo iba con un coche que tenía más energía que yo y el coche podía conmigo. Y un día iba de copiloto él y yo cogía el volante de una forma y me dijo, lo harás mejor para que el giro sea más, o sea, mayor, Sí. tienes que poner las manos de esta forma. Y fue como darme una visión de que había alguien que me iba a ayudar en la vida. No sé. No, es que de pronto dije, es la persona porque está viendo, o sea, me está ayudando a que me sean fácil las cosas. Y es verdad que siempre me ayuda, siempre cuando me ve nerviosa, Ana, sé tú. Y mira que es una persona, que tengo que decir que es una persona fría, te lo digo ya aquí, es fría, pero tiene el corazón más grande del mundo, porque desde lejos siempre cuida y desde lejos siempre me ha tenido muy en cuenta y yo se lo agradezco mucho. Eso es lo importante. Sí, sí. Volvemos, ahora es su superpoder, que no es consciente. Sí, no, ¿vale? sí. Pero ese fue su superpoder en el que pudo ayudarte de esa manera. Siempre me ayuda desde lejos, de su mirada siempre observadora, pero nunca juzgando. Eso es. Y sí. Y después también le agradezco a mis hijas porque han sido mi espejo siempre. Qué y serán. Porque son mi orgullo y cada una a su forma me hace verme de una forma diferente, ¿no? Pero también. Claro, ellas dos te dan esa... Sí. Claro, fíjate. Total. O sea, fijaos... Me sacan lo mejor y lo peor a veces, ¿eh? No, claro. Yo soy mamá también. Por eso. A veces nos sacan lo peor de nosotras. Pero eso es súper importante, el darnos cuenta de que, bueno, pues de que hay personas en nuestra vida que también han tenido en algún momento, yo pienso, ya sé que mi profesión, tú lo sabes, es precisamente pues dar clases, conferencias, coachings, y a veces no soy consciente, pero alguien me viene muchos años después y me dice, Patricia, cuando me dijiste esto, como la frase que a lo mejor, yo no sé si tú se lo has dicho a él, Nunca. pero tú crees que él sabe, o sea, que lo está escuchando la primera vez escuchando este podcast. Uf. Es maravilloso. Bueno, va a ser... No sé, pero... Esto no lo cortamos, ¿eh, Ana? No lo sé, porque... No sé, eso de haberme emocionado, no, porque realmente, o sea, y tenemos, por supuesto, como todas las parejas, tenemos nuestros más y nuestros menos. Es importante. Pero siempre he tenido mucha admiración por él y yo creo y mucho respeto. Entonces yo creo que es lo más importante de tener una persona al lado que te acompaña, no que se imponga sobre ti y que se respete. Claro. Y que te admire. Perdona, que exacto, que admirar no sé si me admira, pero yo creo que desde el silencio sí. Sí, te admira. Porque esos ojos con los que te mira es una forma de demostrarte admiración y eso es lo que tal, igual que tus hijas. ¿Entiendes? Entonces es lo mismo que has dicho. O sea, para mí esto es lo más importante. Muy bien. Entonces, si ahora, para acabar ya nuestra entrevista, si ahora tuvieras que acabar esta frase, ¿vale? Ya le hemos hablado un montón, pero ahora, después de todo lo que hemos dicho, para acabarla diciendo, oye, mi poder es, quiero que lo digas convencida. Y hemos dicho, se me ocurren muchísimas cosas, pero no sé, 1, 2, 3 cosas, porque al menos tengo 3 ya que me salen directamente en la mente. Pero ¿qué dirías? Mi poder es, di la frase entera, no la acabes, dila tú. Mi poder es... Bueno, pues lo he dicho siempre, mi sonrisa, mi empatía y el hacer sentir bien a la gente. Porque nunca no podría hacer daño a nadie. Siempre intento dar foco a las personas. O sea, no sé, me gusta la gente, no sé. Claro. Y siempre intento sacarle el brillo que tiene, porque todo el mundo tiene brillo. Todo el mundo. Como los zapatos. Venga, vamos. Algunos están escondidos en muchas capas. No, muchos. Por eso. Pero hay que sacarlo. Sí, pero hay que sacarlo, sí. Por eso invito a que lo hagan. Oye, estoy aquí desnudándome de una forma increíble. No, pero eso es para mí, voy a añadir otra a lo que acabas de decir. Y es autenticidad. Sí, sí. Cuando yo hablo, muchas veces doy clases de inteligencia emocional, una de las características de la inteligencia emocional, hay varias, pero una es la autenticidad. La gente que es auténtica, de verdad. Auténtico no es ir diciendo por ahí, lo soy. ¡Uy, estás gordísima! ¡Qué mal te queda esto! Esto no es ser auténtico, esto es tener mala idea. La autenticidad es lo que tú tienes. O sea, es que no engañas. No engañas con tu... No, esto es verdad. O sea, es que es imposible. O sea, vemos a la Ana que es cuando la vemos. Y eso es un regalo que nos haces a todos. Vamos, o sea, yo te lo agradezco enormemente. Yo te lo devuelvo, ¿eh? También. Que tú también te muy auténtica. Vale, y entonces la última pregunta, ahora sí.
¿Qué te gustaría que esta conversación despierte en los que nos están escuchando? Muchas cosas, no sé. Bueno, pues me gustaría que me dijeras, Sal, ¿qué te gustaría que despierte? Porque... Que despierte. Yo quiero que despierte alegría, reflexión y que de verdad, que todos valemos lo que valemos. O sea, es que sean lo que ellas sean y que ellos sean lo que sean. O sea, no sé cómo explicarte. Sí, como lo que tienen dentro. Sí, o sea, que con amor y con gratitud y sobre todo estar agradecido a la vida, porque es que la vida nos da muchas cosas que las aparcamos y las empaquetamos ahí. No, hay que abrir esas cajitas y ahí están las sorpresas. Claro. Ahí. Claro, y me encanta, y lo que voy a añadir a lo que has dicho es que, vamos, no puedes tener más razón, no nos damos cuenta, estamos tan pendientes de lo que queremos conseguir, que la vida nos pasa al lado. Ya sé que hay 20.000 vídeos, fotos y cosas que nos hablan de esto, pero al final hay que repetirlo. Total. Y es lo que acabas de decir ahora. O sea, pararos un momento, mirad alrededor, admirad lo que tenéis más cerca, valorad lo que tenéis dentro, que es lo que no has parado de decir en todo el rato. No, todo el tiempo. Eso que tenéis desde siempre y que lo estáis escondiendo porque tal vez queréis ser como otro. Hay una frase muy célebre que me gusta muchísimo que dice: sé tú mismo, los demás ya están cogidos. Exacto. Entonces, ¿qué más que aprovechar esto? Sí, además eso. O sea, yo creo que predicando esto y ejerciéndolo, creo que ayudamos a todos, ¿no? A hacer esto. Y hay que ser auténtica. Tú eres auténtica y por eso estamos aquí. Y yo también. Auténtica. Pues muchísimas. Nos quedamos. Ana, muchísimas gracias por esta entrevista. Por ha sido maravilloso. No he visto el tiempo pasar, que tú me decías 15 minutos, ha pasado 45. ¿Lo dices en serio? Sí, ha pasado 45. Así que nada, te agradezco muchísimo que hayas accedido. Yo también. Sé que tenías muchas reticencias, pero de verdad que ha sido fantástico, me lo he pasado bomba, de verdad, te lo agradezco de corazón. Y de aquí, bueno, ya te digo yo que va a salir un montón de gente súper motivada. Ay, por favor, ojalá. Gracias a todo lo que tú has dicho, porque encima yo te estoy entrevistando, pero tú has hablado de ti desde el corazón y te lo agradezco. No, sí, de verdad que gracias porque me has ayudado a superar. Pues ahí estás, reto absoluto para mí. O sea, nunca he hablado de mí misma, solo con la gente muy cercana. Pues ahora vamos a ayudar a muchas más personas. Gracias a ti. Muchas gracias. Vámonos a la feria. ¡Vámonos a la feria!